España en alerta. El conflicto en Oriente Medio que puede cambiar tu bolsillo. España ya está en alerta. El gobierno de Pedro Sánchez sigue de cerca cada movimiento en Oriente Medio. No porque España esté en el campo de batalla. No porque haya soldados españoles en tierra. Sino porque hay algo mucho más cercano a ti en juego, tu bolsillo. En las próximas semanas, lo que ocurra a miles de kilómetros de aquí, en un estrecho que quizás nunca hayas escuchado nombrar, podría decidir cuánto pagas para llenar el depósito de tu coche, cuánto te cuesta la factura del supermercado y cuánto vale tu dinero cuando vayas a la caja. Esto no es especulación. Esto ya está ocurriendo y en este vídeo vamos a contarte exactamente qué está pasando, por qué te afecta y qué está haciendo el gobierno español ahora mismo para prepararse. Quédate hasta el final, porque hay un dato que muy poca gente está hablando todavía y que puede cambiar tu manera de ver esta crisis. Para entender por qué España está en alerta, primero tenemos que entender dónde está el fuego. Oriente Medio lleva meses acumulando tensión. No es una sola guerra, sino un conjunto de conflictos que se superponen como capas de una cebolla. Cada vez que parecía que la situación iba a calmarse, algo volvía a encenderla. Tienes el conflicto en Gaza, que ya lleva más de un año y que muestra pocas señales de resolución diplomática definitiva. Tienes la presencia de grupos como Hezbollah en el Líbano, que han intercambiado golpes con Israel durante meses. Tienes a los hutíes en Yemen, que han atacado buques comerciales en el Mar Rojo, obligando a muchas navieras a evitar esa ruta completamente y a dar rodeos de semanas. Y en el centro de todo este tablero, tienes a Irán. Irán es el jugador que más nervios pone en los mercados internacionales. No porque tenga el ejército más grande, sino porque controla algo que el mundo entero necesita: el paso. El estrecho de Ormuz es una franja de mar de apenas 33 kilómetros en su punto más estrecho. Una franja que queda entre Irán y Omán. Y por esa franja, todos los días, cada hora, circula aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el planeta. Repite esa cifra: el 20% del petróleo mundial pasa por un pasillo de 33 kilómetros. Si ese pasillo se cierra, o incluso si se complica significativamente, el efecto no se siente solo en los países del Golfo Pérsico. El efecto se siente en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Se siente en las facturas de los españoles, y ahora mismo, ese pasillo está más amenazado que en muchos años. Las últimas semanas han visto una escalada de declaraciones entre Estados Unidos e Irán. Ha habido movimientos militares. Ha habido ataques. Ha habido amenazas de parte de funcionarios iraníes de que, si se les presiona demasiado, podrían tomar medidas para restringir el paso por Ormuz. No es la primera vez que se dice esto. Pero esta vez, los mercados están respondiendo como si lo tomaran en serio. Cuando hay tensión en Oriente Medio, el primero en moverse es el precio del petróleo. Es casi automático. Los mercados financieros no esperan a que algo malo ocurra realmente. Reaccionan ante la posibilidad de que ocurra. Es lo que los economistas llaman la prima de riesgo geopolítico. Básicamente, el precio del petróleo ya incluye el miedo. Y en las últimas semanas, ese miedo ha sido visible. El Brent, que es el petróleo de referencia para Europa, ha mostrado subidas que, aunque moderadas por ahora, tienen a muchos analistas mirando los gráficos con preocupación. ¿Por qué le importa a España en particular? España importa prácticamente todo el petróleo que consume. No tiene campos de explotación propia relevantes. No tiene reservas propias que amortigüen el golpe. Cuando el precio del barril sube en los mercados internacionales, España lo nota casi de inmediato. Y lo nota de tres maneras que tú conoces muy bien. La primera, el combustible. La gasolina y el diésel en España están directamente vinculados al precio del petróleo internacional. Cuando el crudo sube, el litro en la gasolinera sube. No de manera instantánea, hay un pequeño desfase de días o semanas, pero sube. Y aunque el gobierno puede aplicar reducciones de impuestos para amortiguar el golpe, esas medidas tienen límites tanto políticos como económicos. Durante la crisis de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania y el petróleo se disparó, los españoles llegaron a pagar cerca de 2 euros por litro de gasolina. Eso no fue hace mucho tiempo. Y muchos recuerdan perfectamente lo que significó para sus finanzas. La segunda, el transporte y la logística. España tiene una economía que depende enormemente del transporte por carretera. Las mercancías se mueven en camiones.
Los camiones se mueven con diésel. Cuando el diésel sube, sube el coste de mover cualquier cosa: fruta, verdura, electrodomésticos, ropa, paquetes de Amazon. Ese coste extra no lo absorbe el transportista. Lo traslada al precio final. Así es como una crisis en el otro extremo del mundo acaba subiendo el precio del pan en el supermercado de tu barrio. La tercera, la energía eléctrica. El precio de la electricidad en España está parcialmente vinculado al precio del gas natural. Y el gas natural, aunque España tiene más diversificación en este aspecto, también se ve afectado por la tensión geopolítica global. Una subida del petróleo suele arrastrar consigo al gas, y el gas arrastra a la factura de la luz. Este efecto en cadena es lo que los economistas llaman contagio energético. Y España, por su estructura energética, es uno de los países europeos más expuestos a él. El gobierno de Pedro Sánchez sabe todo esto. Los asesores económicos del Ejecutivo llevan semanas analizando los escenarios posibles. ¿Y qué están haciendo? Primero, hay que entender que el gobierno no tiene muchas herramientas para influir en el precio internacional del petróleo. España no forma parte de la OPEP. No puede llamar a Riad y pedir que bajen los precios. Lo que sí puede hacer es gestionar cómo ese precio se transmite a los ciudadanos españoles. La principal herramienta que tiene el gobierno es fiscal: reducir los impuestos sobre los carburantes. Ya lo hicieron en 2022, cuando aplicaron una bonificación de 20 céntimos por litro que duró meses. Esa medida costó miles de millones de euros al erario público, pero amortiguó el golpe para millones de conductores. Si la situación en Oriente Medio escala y el petróleo sube de manera significativa, el gobierno enfrentaría una decisión difícil: ¿vuelve a aplicar esas bonificaciones? ¿Puede permitírselo con el déficit actual? ¿O deja que los precios suban y espera a que la situación se estabilice sola? Fuentes del gobierno consultadas por distintos medios nacionales indican que Moncloa está monitorizando de cerca la situación, pero de momento no planea activar medidas de emergencia. La posición oficial es de alerta preventiva, no de alarma inmediata. Sin embargo, hay reuniones en marcha. El Ministerio para la Transición Ecológica, que supervisa la política energética, ha intensificado sus contactos con la Comisión Europea. Y la ministra de Hacienda ha pedido a sus equipos que preparen escenarios de impacto para distintos niveles de precio del crudo. Esto no es pánico. Es preparación. Y la preparación es exactamente lo que se espera de un gobierno cuando la tormenta todavía no ha llegado pero el cielo ya está cambiando. También hay que mencionar algo que a menudo se olvida en estas discusiones: España ha hecho avances significativos en energías renovables en los últimos años. La solar y la eólica representan ahora una parte importante de la generación eléctrica española. Eso no elimina la dependencia del petróleo: los coches siguen necesitando gasolina, los camiones siguen necesitando diésel, pero sí reduce el impacto de las subidas del crudo en la factura eléctrica. En ese sentido, la apuesta por las renovables de los últimos años no es solo una política climática. Es también una política de seguridad energética. España no enfrenta esto sola. Toda la Unión Europea está mirando hacia Oriente Medio con la misma preocupación, y en Bruselas, la máquina de la diplomacia y la planificación económica ya está en movimiento. La Unión Europea aprendió lecciones muy duras de la crisis energética de 2022. Esa crisis, provocada por la invasión rusa de Ucrania, demostró que Europa tenía una dependencia energética peligrosa y una coordinación insuficiente entre sus miembros. Los precios de la energía se dispararon de manera desigual según el país, y las respuestas nacionales fueron a veces contradictorias entre sí. Esta vez, la intención es anticiparse. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa varias líneas de acción. La primera es la coordinación de reservas. Los países de la UE están obligados a mantener reservas estratégicas de petróleo equivalentes a al menos 90 días de consumo. En momentos de tensión, la Comisión puede recomendar, aunque no obligar, a los países a activar o coordinar el uso de esas reservas para estabilizar precios. La segunda línea de acción tiene que ver con la diversificación de proveedores. Uno de los efectos indirectos de la crisis de 2022 fue que Europa aceleró sus contactos con países productores alternativos: Noruega, Estados Unidos, los países del Golfo no involucrados en el conflicto, el norte de África. Esa diversificación no está completa, pero avanza.
La tercera es más política que técnica: mantener abiertas las líneas diplomáticas con todos los actores de la región. La UE no tiene la influencia militar de Estados Unidos, pero tiene una capacidad de mediación y de incentivos económicos que ningún otro actor puede ofrecer por completo. Y en una crisis que tiene tanto de geopolítica como de energía, la diplomacia importa. Para España específicamente, hay una variable europea que puede marcar la diferencia: el gasoducto Medgaz, que conecta Argelia directamente con Almería, y el Micat, un gasoducto que llevaría gas desde España al resto de Europa a través de los Pirineos. Este último lleva años en debate y ha generado divisiones entre España, Francia y Alemania. La crisis actual podría darle un nuevo impulso político. Si Europa logra articular una respuesta coordinada y rápida, el impacto sobre España sería significativamente menor que si cada país actúa por su cuenta. La experiencia de 2022 mostró que la solidaridad europea, cuando funciona, puede amortiguar golpes que individualmente serían devastadores. Ahora viene la parte que pocos medios están contando con claridad. Los expertos consultados coinciden en varios puntos. Primero, el riesgo real no está en que el estrecho de Ormuz se cierre completamente. Eso es un escenario extremo que históricamente nunca ha ocurrido, porque cerrar Ormuz sería también devastador para la propia economía de los países del Golfo que dependen de esas exportaciones. El riesgo real está en la incertidumbre prolongada. Cuando los mercados no saben qué va a pasar, sobreestiman el riesgo. Y esa sobreestimación se traduce en precios más altos. Aunque el estrecho no se cierre ni un solo día, el simple hecho de que los mercados teman que pueda cerrarse mantiene los precios elevados durante semanas o meses. Segundo, la inflación que ya sufrió España en los últimos años dejó a muchas familias en una situación de menor resiliencia financiera. Los ahorros se redujeron. La deuda de los hogares aumentó. Un nuevo golpe energético llegaría a una economía que todavía está recuperando el músculo de la crisis anterior. Tercero, y esto es lo que menos se habla, el impacto no sería igual para todos. Las familias de clase baja y media baja gastan una proporción mucho mayor de su renta en energía y transporte que las familias de rentas altas. Si los carburantes suben un 20%, alguien que gana 1.200 euros al mes lo siente de una manera completamente distinta a alguien que gana 5.000. Esto convierte la crisis energética en una cuestión también de justicia social. Y es precisamente esa dimensión la que el gobierno tendrá que gestionar con más cuidado si la situación escala. Cuarto, hay economistas que apuntan a que España podría convertirse en un hub energético para Europa si aprovecha bien su posición geográfica y sus infraestructuras de regasificación, las plantas que convierten gas natural licuado importado en gas utilizable. España tiene varias de estas plantas, que son las más en todo el continente europeo. En momentos de crisis, esa capacidad tiene un valor enorme. El problema es que llevar ese gas al centro de Europa requiere infraestructura de conexión que todavía no existe a suficiente escala. El viejo debate del Micat vuelve así al centro de la actualidad. Vamos a hacer algo que los medios rara vez hacen: ponerle números concretos a la situación. Escenario 1. Tensión moderada. El petróleo sube un 15% desde los niveles actuales. En términos prácticos, eso significaría aproximadamente entre 10 y 15 céntimos más por litro de gasolina o diésel en las gasolineras españolas. Para alguien que llena el depósito una vez por semana, estamos hablando de entre 5 y 8 euros más a la semana. No es catastrófico, pero se nota. Anualizado, son entre 250 y 400 euros más al año solo en combustible. Escenario 2. Tensión significativa. El petróleo sube entre un 25 y un 35%. Esto llevaría el litro de gasolina a cifras que no hemos visto desde los peores momentos de la crisis de 2022. El impacto en la cesta de la compra empezaría a hacerse visible en semanas, conforme los costes logísticos se trasladaran a los precios. La factura de la luz también subiría, aunque de manera más gradual. Escenario 3. Crisis severa. Incidente militar real en el estrecho de Ormuz, interrupción parcial del tránsito de petróleo. Este escenario, aunque considerado improbable por la mayoría de analistas, tendría consecuencias muy serias. El petróleo podría superar los $120 por barril, territorio que no se ha visto desde hace años. Las economías europeas entrarían en una fase de estanflación,
inflación alta combinada con crecimiento bajo, que sería muy difícil de gestionar políticamente. Los tres escenarios tienen probabilidades distintas. El primero es el más probable a corto plazo. El segundo es posible si la escalada continúa. El tercero es el que nadie quiere, pero que los gobiernos responsables tienen la obligación de contemplar en sus planes de contingencia. Vamos a hablar un momento de geografía, porque para entender esta crisis hay que entender físicamente de qué estamos hablando. El estrecho de Hormuz es, por su importancia estratégica, uno de los puntos más críticos del planeta. No porque sea grande, al contrario, es extraordinariamente pequeño comparado con la enormidad de lo que transporta. Por aquí pasan los buques cisterna de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Irak, de Irán, de Qatar. Estos países juntos representan una fracción enorme de la producción mundial de petróleo. Y prácticamente todo lo que producen tiene que pasar por este angosto corredor antes de llegar a los océanos abiertos y de allí a los puertos de Europa, Asia y América. Existen alternativas teóricas. Arabia Saudí tiene el oleoducto Petroline, que atraviesa la península arábiga hasta el Mar Rojo, evitando el estrecho. Los Emiratos tienen otro oleoducto que llega al Golfo de Omán, también evitando Hormuz. Pero estas infraestructuras tienen una capacidad limitada. No pueden reemplazar el volumen que circula por el estrecho si el tránsito marítimo se interrumpiera. Históricamente, el estrecho ha estado cerca de cerrarse en varias ocasiones. En la Guerra del Golfo, en la crisis de los tanqueros en los años 80, en múltiples momentos de tensión entre Estados Unidos e Irán. Nunca ha llegado a cerrarse completamente. Pero la proximidad de esos momentos fue suficiente para causar shocks en los mercados globales. Lo que hace diferente la situación actual es la acumulación de tensiones. No es un conflicto aislado. Es una región entera que lleva más de un año en estado de guerra activa o de guerra fría caliente, y esa acumulación aumenta estadísticamente la probabilidad de un incidente que nadie planeó pero que nadie logró evitar. Hay otra dimensión de esta historia que merece atención: el papel diplomático de España. España no es una potencia militar de primer orden, pero tiene una voz relevante en los foros internacionales. Forma parte de la Unión Europea, de la OTAN, del Consejo de Seguridad de la ONU cuando le corresponde su turno como miembro no permanente, y tiene relaciones históricas con muchos países de Oriente Medio y del norte de África. El gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado una posición que, en algunos momentos, ha generado fricciones con aliados tradicionales. España fue uno de los primeros países europeos en reconocer al Estado palestino. Esa decisión fue bien recibida en muchos países árabes y en el sur global, pero generó tensiones con Israel y, en menor medida, con Estados Unidos. Esta posición tiene implicaciones económicas y energéticas que raramente se analizan. Las relaciones con los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, son importantes no solo como proveedores de energía, sino como inversores en España. Fondos soberanos de esos países tienen participaciones significativas en empresas españolas cotizadas. Mantener relaciones constructivas con esa parte del mundo tiene valor económico concreto. Al mismo tiempo, el gobierno español tiene que gestionar las expectativas de su base política interna, que en muchos casos presiona a favor de posiciones más críticas hacia los actores del Golfo. Es un equilibrio complicado, y la crisis actual lo hace todavía más delicado. No podemos entender esta crisis sin hablar de Irán. Irán es el actor más impredecible, en muchos sentidos, el más poderoso en términos de su capacidad de disrumpir el orden energético global. El gobierno iraní lleva años bajo una presión económica enorme. Las sanciones internacionales han limitado severamente su capacidad de exportar petróleo y de acceder al sistema financiero internacional. Esa presión ha creado incentivos tanto para negociar como para escalar. La clave es que Irán tiene una capacidad única, puede amenazar el estrecho de Hormuz con una credibilidad que muy pocos actores del mundo tienen. No porque necesariamente quiera cerrarlo, eso le causaría también daño a ellos mismos y desataría una respuesta militar internacional masiva, sino porque la mera posibilidad de que lo haga genera una prima de riesgo que mantiene los precios del petróleo elevados. En la jerga financiera, esto se llama una opción geopolítica. Irán no necesita ejercerla para que tenga valor.
El hecho de que pueda ejercerla ya le da poder de negociación. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán son ahora mismo especialmente tensas. Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní llevan años estancadas. Y el conflicto en Gaza ha complicado aún más el panorama, porque Irán apoya a Hamas y a otros grupos en la región, lo que le convierte en parte indirecta de un conflicto que Estados Unidos e Israel están determinados a gestionar a su manera. Para España y Europa, la conclusión práctica es esta: cualquier acuerdo diplomático que estabilice las relaciones entre Estados Unidos e Irán tendría un efecto inmediato y positivo en los precios del petróleo. Y cualquier escalada en esa relación tendría el efecto contrario. Por eso los mercados miran cada declaración, cada movimiento de portaaviones, cada sanción nueva o cada señal de apertura diplomática entre Washington y Teherán con la misma atención que un meteorólogo mira las nubes antes de una tormenta. Hasta ahora hemos hablado de gobiernos, de mercados, de geopolítica. Pero, ¿qué pasa con los ciudadanos de a pie? ¿Qué puede hacer alguien que vive en Zaragoza, en Sevilla, en Bilbao, ante todo esto? La respuesta honesta es que los ciudadanos tienen un control limitado sobre las grandes fuerzas geopolíticas. Pero eso no significa que sean completamente pasivos. En el corto plazo, tiene sentido revisar los gastos energéticos del hogar. Si tienes un seguro de precio fijo en tu contrato de gas o electricidad, es un buen momento para asegurarte de que está activo. Si tienes vehículo y puedes anticipar algún gasto de combustible, llenar el depósito antes de que los precios suban más, puede tener sentido práctico. En el medio plazo, la crisis que se avecina es otro recordatorio de por qué la transición energética importa a nivel personal, no solo a nivel político. Un vehículo eléctrico, paneles solares en casa si la situación lo permite, un sistema de calefacción eficiente. Estas inversiones reducen la exposición individual a la volatilidad de los precios del petróleo. No están al alcance de todos, pero para quienes tienen la posibilidad, la ecuación financiera se vuelve más favorable cada vez que hay una crisis como esta. En términos financieros, los expertos recomiendan en periodos de incertidumbre geopolítica revisar la composición de los ahorros e inversiones. Las materias primas, en particular el oro y el petróleo, tienden a comportarse bien en escenarios de tensión. Pero esto es orientación general, no consejo financiero personalizado, cada situación es diferente. Y finalmente, en términos políticos y ciudadanos, informarse bien. Esta es, precisamente, la función de espacios como este. Entender qué está pasando, por qué nos afecta, qué está haciendo el gobierno y qué podemos esperar. La ciudadanía informada toma mejores decisiones individuales y exige mejores políticas colectivas. ¿Hacia dónde va todo esto? Nadie tiene una bola de cristal. Pero sí podemos trazar los escenarios que los analistas consideran más probables. Escenario optimista. En las próximas semanas, hay algún avance diplomático, un acuerdo de alto el fuego en Gaza, una señal de desescalada entre Estados Unidos e Irán, que reduce la prima de riesgo geopolítico. Los precios del petróleo bajan gradualmente, el impacto sobre España es limitado, y la crisis queda como un susto más en la larga historia de tensiones de Oriente Medio. Este escenario es posible. Los conflictos en la región raramente escalan de manera lineal. Hay presiones internas y externas que empujan hacia la negociación, incluso cuando la retórica es belicosa. Escenario intermedio, la tensión se mantiene elevada durante meses, sin un incidente mayor pero sin resolución clara. Los precios del petróleo permanecen altos, entre 90 y $110 por barril. La inflación en España muestra resistencia a bajar. El gobierno tiene que articular medidas de alivio para los ciudadanos, en un contexto de presupuesto ajustado. Políticamente, la oposición aprovecha el malestar. Económicamente, el crecimiento español se resiente pero no entra en recesión. Escenario pesimista, hay un incidente militar directo, un ataque a un buque cisterna, un enfrentamiento entre navíos militares, un bloqueo parcial del estrecho. El petróleo se dispara por encima de los $120. La economía europea entra en una fase de estagflación. Los gobiernos se ven obligados a medidas de emergencia. Y la transición energética, que ya está siendo contestada políticamente en varios países europeos, recibe otro golpe,
porque la urgencia de garantizar suministro empuja hacia combustibles fósiles a corto plazo, contradiciéndose con los objetivos climáticos de largo plazo. La probabilidad que los analistas asignan a estos escenarios varía, pero la mayoría se inclina por el escenario intermedio como el más probable en el horizonte de los próximos 3 a 6 meses. Vamos a cerrar con una reflexión que, creemos, es importante. Lo que esta crisis nos recuerda, una vez más, es que vivimos en un mundo profundamente interconectado. Lo que ocurre en un estrecho de 33 kilómetros entre Irán y Omán no es solo noticia de geopolítica para especialistas. Es una realidad que aterriza en las facturas de millones de familias españolas. España, como el resto de Europa, tiene que enfrentar una pregunta que llevan años postergando: ¿cuánto tiempo más puede permitirse depender de energía importada de regiones inestables? La respuesta lleva décadas en proceso de construcción. Las energías renovables, la eficiencia energética, la interconexión de redes eléctricas europeas, los acuerdos de suministro diversificado, todo esto forma parte de la respuesta. Pero es una respuesta incompleta. Y cada vez que una crisis como esta llega, el coste de esa incompletitud se hace visible. El gobierno de Sánchez, como todos los gobiernos europeos, tiene ante sí una tarea doble y aparentemente contradictoria: gestionar la crisis inmediata, proteger a los ciudadanos del golpe de los precios, mantener la estabilidad económica, coordinar con Europa, mientras aceleran la transición que, a largo plazo, es la única solución estructural al problema. Es fácil decirlo. Hacerlo, en el contexto de una democracia con elecciones, con presupuestos limitados, con lobbies energéticos, con ciudadanos que tienen necesidades inmediatas y paciencia finita, es extraordinariamente difícil. Pero es necesario. Porque la próxima crisis, sea en el Estrecho de Hormuz, en el Mar Rojo, en el Ártico, o en cualquier otro punto caliente del mundo, llegará. La pregunta no es si llegará. La pregunta es si España y Europa estarán mejor preparadas cuando lo haga. Eso es todo por hoy. Ya sabes qué está pasando en Oriente Medio, porque le importa a España, qué está haciendo el gobierno de Sánchez, qué discute la Unión Europea, y cuáles son los escenarios que nos esperan. Si este análisis te ha sido útil, deja tu comentario abajo. ¿Crees que el gobierno está haciendo suficiente? ¿Deberías que Europa reaccionar más rápido? Queremos escucharte. Y si quieres seguir informado sobre cómo esta y otras crisis globales afectan directamente a tu economía y tu vida cotidiana, suscríbete al canal. Aquí analizamos el mundo sin ruido, con contexto, con datos y con la claridad que mereces. Hasta el próximo vídeo.